Buenas noches, apreciados participantes. Bienvenido al encuentro síncrono pautado para la fecha de hoy, 9 de abril. Sin embargo, el mismo tuvo que ser suspendido, bueno, por razones de falta de energización eléctrica. Sin embargo, aquí grabando en diferido y para que ustedes puedan ver ese video, porque está relacionado con un aspecto muy importante del comportamiento organizacional, que es el clima organizacional. Y la razón es que el clima influye en el comportamiento, influye en el desempeño laboral, y él crea un ambiente donde, si es bien gestionado, si es bien liderado, puede aumentar la eficiencia, la eficacia, y precisamente establecer en él unas relaciones de armonía donde se pueden gestionar perfectamente, eh, eh, como decimos, esos, esos comportamientos y esas emociones que realmente son necesarias, porque somos humanos, de entenderlas y comprenderlas dentro de estos espacios. Quisiera, antes de entrar en materia, es mostrarle el plan de evaluación. Y la primera actividad estaba constituida por la presentación argumentada en equipo. Y la segunda actividad también va a ser eh, desarrollada en equipo. Como pueden observar, esta segunda actividad está comprendida en un lapso entre el 13-3 y el 28-4. Entonces, fíjense, tiene 2 semanas para desarrollarlo. Y es muy interesante este análisis del video, porque les va a permitir, una vez que cada uno de ustedes hagan ese análisis individual, cruzar esa postura, esa opinión que tenemos con respecto a lo que es precisamente el comportamiento. Como tercera actividad, vamos a tener un ensayo crítico, y ese ensayo crítico es muy interesante que lo hagamos, porque nos va a permitir precisamente manifestar, eh, plasmar, y, si se quiere, desarrollar esa postura crítica, esa mente crítica que requiere el gerente, y sobre todo en lo que es la gerencia del talento humano, para mostrar cuáles son sus posturas con respecto a los distintos aspectos que en él se van a desarrollar. Entonces, fíjense, ya tenemos tres. La primera, que finaliza hoy domingo; la segunda, el análisis del video; y la tercera, que es el ensayo crítico. El ensayo crítico ya es individual, y también es individual la infografía. Entonces, ese ensayo crítico, como le digo, de lectura y relectura a la fuente que ustedes consideren necesaria, que ustedes consideren pertinente, que les sirvan sobre soporte para fundamentar los criterios que ustedes tengan acerca del tema. Lo importante de esto es que seleccionen muy bien la fuente que van a tomar. Si es de un blog, que ese blog sea precisamente
precisamente que registre y que se dedique exactamente a lo que es la gestión humana. Y igualmente tienen que ser de fuentes que realmente sean validadas y lógicamente de textos, no importa que estén en la web, pero que realmente nos permitan conocer la opinión del autor y si necesitamos, y que la vamos a necesitar, la cita respectiva para poder argumentar nuestra postura crítica. Y por último, vamos a tener una infografía argumentada. Esa infografía también es individual, es decir, que vamos a tener dos actividades grupales en equipo, que es la primera y la segunda, y la tercera y la cuarta serán individual. Entonces, esa rúbrica tienen que desarrollarla por lo menos con 8 ideas. ¿Ok? Y en el mismo cuerpo de la rúbrica van a identificarla con su nombre y apellido porque ustedes son los autores de esa creación. Van a desarrollar esas 8 ideas y al final de la infografía, ustedes van a colocarle allí las fuentes consultadas. Pueden disminuir, pueden utilizar una fuente, el tamaño de la fuente pequeño, de modo que les permita ubicarla. Y el argumento crítico, ok, ese argumento va a ser de 2 párrafos de 10 líneas cada uno. No se trata de entrar a internet y copiar lo que me diga la fuente y colocarlo. El argumento es por qué usted desarrolló esa infografía, por qué es importante, esos contenidos, por qué son necesarios comprenderlos, desarrollarlos y socializarlos y sobre todo, si usted, lógicamente, una vez que ustedes hagan sus indagaciones, eso nutre esa opinión de ustedes que tengan en ese argumento. Pero recuerden que el argumento es de ustedes como creadores de esa fuente. Bueno, ya así comenzamos a desarrollar lo que es lo que nos ocupa el día de hoy. Y en ese aspecto nosotros tenemos que estamos transitando. Y lo llamé así porque realmente nosotros siempre entramos a la empresa con un objetivo y por lo general ese objetivo es individual, nunca es colectivo. Y él, en ese recorrido hacia el éxito, hacia el logro, nosotros allí vamos a tener una ruta. Por lo general, esas rutas son estratégicas porque provienen de estudios que se han hecho dentro de la misma organización y nosotros vamos a transitar un recorrido preconcebido, preconfigurado, prediseñado, ¿ok? Pero bajo, lógicamente, una supervisión de un gerente líder que realmente nos permita alcanzar el éxito en un momento determinado. Entonces, nuestro desarrollo dentro de la organización está centrado, lógicamente, en lo que es la condición humana. Entonces, eso nos direcciona hacia una primera necesidad que es conocer lo humano porque por lo general nosotros compartimos con personas, no por lo general, porque estoy generalizando. En algunos casos tenemos ciertas relaciones que, si bien es cierto, se realiza entre humanos,
no es lo más deseable posible. Entonces, eso nos va a permitir situarnos en el universo, situarnos en el contexto, pero a la vez separarlo de él. Estamos dentro del universo, pero también nosotros podemos vernos dentro de él y ubicarnos y direccionarnos hacia un objetivo que nos hayamos trazado conjuntamente con la organización. Y eso nos va a permitir conocer dónde estamos en un momento determinado. Entonces, pero nosotros para conocer dónde estamos debemos saber quiénes somos. Entonces muchas veces nosotros debemos realizar miradas introspectivas. Piensa en lo que estoy haciendo. Estoy viéndome adentro. Esas miradas de lo que somos, porque ella nos va a permitir ubicarnos, ¿ok? ¿Dónde estamos y de dónde venimos? Y eso es muy importante porque el origen de donde venimos va a ser determinante en el comportamiento organizacional y lógicamente en la socialización que nosotros y en las relaciones que establezcamos dentro de la estructura organizacional. Y por ello decimos que eso es clave. Para continuar con el desarrollo de esta actividad es necesario definir qué es una organización. Y eso lo conocemos todos. Una organización es un grupo social compuesto por personas. En ella van a haber tareas y lógicamente una administración, ¿ok? Que forman una estructura sistemática de relaciones de interacción. Por eso, cuando hablamos de sistemático, estamos hablando también de que estamos viendo a la empresa como estamos viendo a la empresa desde el punto de vista sistémico. Y eso precisamente nos permite interactuar los unos con los otros. Hay una teoría de sistema que dice que cuando estamos en un sistema, nosotros lo afectamos, pero él también nos afecta a nosotros. En esa interacción, lo que vamos a buscar nosotros es una relación que permita generar sinergia, ¿ok? Para nosotros precisamente eh, producir bienes, producir servicios con la intención de satisfacer las necesidades de una comunidad en un entorno, en un momento determinado. Y sobre todo nosotros que estamos en el campo de la administración, y muchos de nosotros estamos en contacto y estamos desempeñándonos en organizaciones que son generadoras de bienes y servicios destinadas al consumo de la colectividad o de la sociedad para satisfacer sus necesidades. Entonces, eso cuando hablamos precisamente es porque cuando nosotros buscamos la satisfacción del otro, es precisamente el propósito distintivo que nos define nuestra misión. Es decir, que nuestra misión como gerentes públicos está direccionada a la satisfacción de las necesidades del colectivo. Y es así entonces como nosotros comenzamos a ver lo que es el clima organizacional. Y para Hidalberto Chavenato, él considera que es un conjunto de percepciones globales. eh, Son constructos de personas y de psicólogos que realmente, no de psicólogos, sino psicológicos, perdón, que el individuo tiene dentro de la organización. Entonces, porque nosotros percibimos precisamente ese clima que el individuo tiene, que nosotros estamos generando, y eso es el reflejo de la interacción que vimos en en la definición de lo que es la organización. Entonces,
lo importante es cómo se percibe un sujeto en su entorno. Y eso es lo importante, sin tener en cuenta cómo lo perciben los otros. Por lo tanto, es más una dimensión del individuo que de la organización. Es decir, porque cuando nosotros hablamos de las percepciones, lógicamente estamos hablando de nosotros como individuos. ¿Ok? Y cuando hablamos de las percepciones globales, es de cómo está en el medio ambiente. Ahora, el clima organizacional constituye el medio interno de una organización y es la atmósfera, ahí sí, es una atmósfera eh, eh, que que si bien es cierto, reúne características psicológicas, existe en cada organización. Toda organización tiene un clima e inclusive dentro de la misma organización, en los distintos departamentos podemos observar clima distinto así estemos en la misma organización, porque va a depender, como lo estoy diciendo, de las percepciones que nosotros podamos tener en un momento determinado. Y entonces, eh, cuando nosotros hablamos de esto, fíjense, en la imagen tenemos de un lado lo que es nuestro cerebro y del otro lado lo que es nuestro corazón. Y entonces padecemos una mayor contaminación, permítame quitarle de aquí la imagen, emocional que la atmosférica. Muchas veces hay contaminación atmosférica, pero también hay contaminación de nuestras emociones. Entonces nosotros podemos hablar de que hay un ecosistema emocional humano, que al igual que el natural, es decir, que el ecosistema que nos muestra la naturaleza, es urgente esa desintoxicación y por lo tanto la preservación. Es por eso que muchas veces nosotros llegamos a un sitio y sentimos que la atmósfera está pesada. Así como de repente estamos visitando una casa y decimos, oye, hay algo que es pesado, entonces igualmente ocurre en las oficinas. Y esa energía precisamente la genera el hombre con la interacción, ¿ok? Y eso se percibe como lo vimos en la definición. Entonces, ahí podemos definir que el clima organizacional, entonces, es el ambiente generado por las emociones de los miembros de un grupo u organización. Entonces, cuando hablamos de un grupo, estamos hablando que estamos organizados buscando un fin común y eso termina siendo también una organización, el cual está relacionado con la motivación de los empleados o de los integrantes de ese grupo y eso se refiere a la parte física y también a la parte emocional. El hombre no puede separar sus emociones de lo físico y entonces es un fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y eso es lo importante y las tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización. ¿Y por qué hablamos de consecuencias? Porque él impacta. Lógicamente, si nosotros creamos un buen clima, es muy probable que ejecutemos los procesos en armonía y eso aumenta la eficiencia y la eficacia. Y si eso aumenta la eficiencia y la eficacia, lógicamente estamos siendo efectivos. Y si estamos siendo efectivos, por lo tanto, hay un balance antiparitaxis que realmente nos indica que hay esa efectividad y también eso nos va a ayudar a descubrir en los procesos que ejecutamos hallazgos que no andamos buscando en un momento determinado. Y eso es lo importante cuando nosotros nos referimos precisamente a ese comportamiento. Entonces, para Cabrera es la percepción, que fue lo que hablamos, que es la percepción compartida por los miembros de una organización respecto al trabajo. Ya lo estamos direccionando precisamente a la ejecución de una labor. Y entonces ese ambiente, ese espacio físico, ese contexto en el cual se dan esas interacciones, esas relaciones interpersonales, tienen
un significado también y precisamente van a estar mediados y van a estar modelados por nuestro comportamiento y las diversas regulaciones formales que lo afectan. Y cuando hablamos de regulaciones, precisamente estamos hablando de reglas que nos van a permitir realmente moderar el comportamiento y, lógicamente, entender ese entorno donde estamos. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener claro, que es precisamente la intangibilidad del clima. El clima organizacional, si bien es cierto que es intangible, que no se ve, no se puede tocar, pero sí tiene una presencia, una existencia real que afecta todo lo que sucede dentro de la organización. Es decir, no lo vemos, pero sí lo podemos percibir y sabemos que influye positiva o negativamente en el contexto organizacional. Y a su vez se ve afectado por todo lo que sucede dentro de ella. Es decir, que entonces también el clima, al igual que el contexto es influido por nosotros, él influye también en nuestro comportamiento. Entonces, por eso le estaba diciendo que esa teoría que habla, es más, ese autor, ¿no?, es Bram Frank Werner. Eso fue una teoría que se creó para la educación, pero hoy en día se aplica en cualquier entorno, en cualquier organización, que dice que si nosotros estamos dentro de un sistema, somos afectados y también ese sistema nos afecta. Y si vamos más allá en la física cuántica, también habla de que cuando nosotros formamos parte de un sistema, de un subsistema, y se separa por alguna razón, por muy distante que estén ellos, se siguen afectando. Entonces, eso hay que tenerlo en muy consideración. Y eso nos va a llevar a conocer cuáles son las características. Entonces, las características se refieren al medio ambiente de trabajo y estas pueden ser internas y externas. Estas características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores. Es decir, el clima lo percibimos, que se desempeña en el medio ambiente porque está allí y si bien es cierto que no lo podemos ver, no lo podemos tocar, lo podemos percibir y en un momento determinado nosotros podemos decir que ese clima afecta precisamente el comportamiento en un momento determinado. Entonces, el clima es una variable interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y el comportamiento del individuo. Es decir, que él va a modelar en un momento determinado el comportamiento y si el gerente líder se percata de que se está enrareciendo, inmediatamente él debe proceder a diseñar estrategias para moderarlo. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en consideración. Entonces, por otra parte, por otra parte, nosotros podemos decir, discúlpame un momento, por otra parte, nosotros podemos decir que en un momento determinado, nosotros, esas características son percibidas directa o indirectamente por el trabajo, por los colaboradores que se desempeñan en ese medio ambiente. Y nosotros podemos percibir en un momento determinado el grado de contaminación o ese grado de pureza que nos va a permitir tener relaciones humanas saludables. Entonces, por eso es que hablamos de que es una variable que media, es una variable interviniente entre el comportamiento y la organización. Y entonces, es por ello que nosotros vamos a decir que el clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral, por lo que ya hemos hablado, y también el clima es una variable interviniente, como lo decimos anteriormente, que media entre esos factores del clima, del sistema o ese macrosistema en un momento determinado, si lo vemos así, el gran sistema de la organización y el comportamiento individual de las personas, si es individual o no de las personas. Entonces, el clima es visto que en las estructuras organizacionales, en un momento determinado, también pueden ser en un momento determinante cuando nosotros
interactuamos, se generan condiciones que en un momento determinado pueden afectar la estructura de la organización. Y entonces eso forma una interdependencia y es por lo tanto lo que se conoce como dinámico, porque no se detiene. Y es muy importante que nosotros realmente gestionemos el clima, así como gestionamos las emociones del individuo. Entonces, para eso nosotros tenemos que estar conscientes que para gestionar las emociones del individuo también tenemos que saber gestionar las propias, porque no podemos gestionar al otro si nosotros no nos podemos gestionar a nosotros mismos. Y entonces, así podemos decir que un buen clima organizacional sencillamente, allí juega eh, un papel determinante para lograr la motivación, una mayor productividad. Cuando hablamos de eficiencia y eficacia, podemos decir que si somos productivos o no lo somos, eso mejora el buen clima de trabajo porque fomenta las relaciones interpersonales del individuo. Entonces, es por eso que se dice que él es interviniente. Entonces, él coadyuva en que existan bajos niveles de los conflictos laborales o los conflictos entre individuos, porque recuerden que para que se generen conflictos tienen que haber dos personas, y si hay dos personas tiene que haber una interacción, y si esa interacción está mediada precisamente por un buen clima, entonces el nivel de conflicto se espera que sea bajo, ¿ok? Y eso también va a coadyuvar en bajar la rotación del personal, es decir, el ingreso y el egreso va a estar mediado precisamente por indicadores que me digan que nosotros estamos gestionando bien el humano, tanto en lo económico como en aquellos aspectos que realmente lo motiven, que son utilizando ya otras estrategias que realmente no es el dinero, sino de repente un salario emocional en un momento determinado, un reconocimiento del buen desempeño del individuo, porque eso aumenta precisamente el autoestima del trabajador, y si ese autoestima está alto y las condiciones de conflictividad son bajas y bajo el nivel de rotación, entonces lógicamente no va a haber ausentismo dentro de la empresa. Y entonces, cuando hablamos de un clima laboral que está enrarecido, precisamente allí nos comenzamos a percatar de que hay conflicto, de que hay ausentismo, de que hablamos del estrés, y cuando hablamos del burnout es porque el estrés ya sobrepasó los límites y llega al extremo de la incapacidad del individuo. También, lógicamente, si el clima laboral se enrarece, hay una baja productividad. Fíjense que es todo lo contrario a lo que vimos en la lámina anterior. Y eso va a aumentar el ausentismo porque hay aumento precisamente de las licencias por enfermedad. Y entonces también vamos a tener alta rotación del personal, poco involucramiento para la generación de una estructura para la generación de proyectos, una estructura matricial, y aumento, lógicamente, de los accidentes laborales, porque una persona que realmente no se encuentra bien emocionalmente y el clima está enrarecido, aumentan los riesgos de accidentes laborales. Y eso nos lleva a la falta de conformidad y lógicamente a la irritabilidad del individuo, y por eso es que puede en un momento determinado generarse conflicto. Entonces, generando un buen clima organizacional, entonces nosotros ahí lo tenemos. Debemos adoptar una postura autocrítica. Recuérdense que le dije que nos veíamos adentro, para poder desconstruirnos, desaprender y volver a aprender para ejecutar buenos procesos, establecer vínculos entre los individuos que realmente nos permitan remar hacia el mismo objetivo, mantener
por fuera esos comentarios que pueden enrarecer en un momento determinado y sobre todo buscar competencias sanas dentro de los individuos que les permitan el crecimiento tanto a ellos como a la empresa, porque recuerden que las empresas son organizaciones que aprenden y tenemos que aprender a reconocer al otro. Es decir, reconocer los méritos que tenga la persona en un momento determinado. Y por lo tanto, nosotros también dirigir nuestros esfuerzos a buscar la cooperación. Entonces, yo le voy a dejar aquí, no vamos a discutirlo, los distintos climas de organizacional. Ellos están basados precisamente en el modelo de Likert. Likert es un psicólogo, es el mismo que creó los cuestionarios bajo la escala de Likert, es decir, policotómicos, y entonces él nos va a ayudar a comprender precisamente el clima organizacional en un determinado momento, y eso es muy interesante. Entonces, esa lámina se las recomiendo que la lean y entonces estamos viéndolo bien. Entonces, también vamos a tener el circuito de incidencia en la organización. Y ahí es muy importante verlo porque nosotros lo estamos viendo como un bucle, ¿no? Entonces tenemos la organización, el clima organizacional, lógicamente están los miembros, su comportamiento y ahí viene la realimentación o retroalimentación. Y por eso es que lo estoy llamando bucle, porque es recursivo, ¿ok? Entonces tenemos que tomar en consideración esas, esos, ese circuito, ¿ok? Entonces, lo importante de todo esto que tenemos que tener claro que si no se cuida el clima laboral, nos estamos arriesgando a un alto índice de rotación de personal en un momento determinado. Y no hay una cosa más difícil que conseguir talento. Cuando haya una alta rotación de personal, también tenemos que ver cómo es el comportamiento de la gerencia. Porque por lo general, siempre nosotros como gerentes tendemos a decir que son los otros y muchas veces no nos vemos internamente y es probable que nosotros, por nuestro propio comportamiento, estemos generando el enrarecimiento del clima y la baja estima de los trabajadores, la generación de conflictos, hasta inclusive la generación de incidentes en un momento determinado. Entonces, aquí les estoy dejando también algunas referencias para que las consulten. Y lo importante de todo esto, mis estimados, es que nosotros cuando estudiamos comportamiento organizacional, precisamente cuando hablamos del clima, estamos terminando de entender qué es el comportamiento. Entonces, todo gerente tiene que estar completamente claro de cómo gestionar precisamente el clima organizacional, porque él realmente o no facilita o dificulta el logro de los objetivos. Y nosotros como gerentes, nosotros como líderes, estamos obligados a buscar la fidelización de los trabajadores con respecto a los objetivos de la organización. Y es por eso que en un principio le dije, nosotros entramos a la organización con un objetivo individual, que es buscar un sueldo y salario para satisfacer las necesidades individuales y la de la familia. Y la empresa nos está trayendo porque precisamente ella requiere de alguien que ejecute procesos para lograr sus objetivos. Entonces, nosotros sabemos que las empresas en un momento determinado van a permitir que nosotros gestionemos precisamente el comportamiento, el clima, y eso nos va a ayudar a fidelizar aplicando unas buenas medidas de motivación y de reconocimiento de los individuos a ubicarlos precisamente, a ubicarlos, no, perdón, a fidelizarlos con los organismos estratégicos de la organización. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de este recorrido. Muchas gracias. Espero
que vean esta lámina, estas presentaciones y profundicemos en lo que es el comportamiento organizacional, porque todos estamos imbuidos en un clima y en una organización y nosotros debemos remar hacia el logro de esos objetivos estratégicos. Que tengan una feliz noche. Hasta pronto. Muchas gracias.